Para mí, mi papá siempre fue una persona increíble. Él era muy amoroso, muy tierno. Siempre estaba al pendiente de la familia. Desgraciadamente, lo bueno a veces no es para siempre, porque papá se accidentó en su moto al chocar contra un camión y murió al instante. Esto pasó cuando yo acababa de cumplir 9 años. Fue un momento muy duro y sobre todo también lo fue para mis hermanos. A ellos les costaba mucho trabajo entender la situación que pasaba. Mi mamá también la pasó muy mal. Ella trabajaba todo el día y por las noches se la pasaba bebiendo. Era muy difícil cómo vivíamos la vida, porque mi mamá siempre estaba borracha. Sin embargo, ella en una ocasión también estuvo a punto de morir, pues una noche de tan borracha que se puso, comenzó a vomitar dormida y casi se ahoga con su vómito. La verdad es que se salvó de milagro. Aquel acontecimiento fue lo que la llevó a dejar de beber y empezar a vivir una vida más tranquila. Pasaron muchos años y ya todos estábamos estudiando. Mamá, como podía, seguía trabajando para pagar nuestras colegiaturas y los otros gastos de la casa. Aunque ella decía que estaba bien, yo veía que mi madre estaba cansada y ya no podía más. Sus ojos siempre se veían tristes y su mente distraída, como preocupada por la falta de dinero. Como yo era la mayor, me decidí a buscar trabajo. Ya era mi responsabilidad también el ayudarle, pero era muy difícil ya que a todos los lugares que iba me requerían de tiempo completo y por mis estudios yo no podía. La verdad es que eso me ponía triste, pero no me podía rendir. En una ocasión estaba yo platicando con Cynthia, una amiga de la universidad, sobre todo lo que yo estaba pasando. Ella de inmediato, entusiasmada, me comentó que su papá estaba buscando a alguien para que le ayudara a atender su tienda de abarrotes. Mi amiga me dijo que yo podía ser una buena opción, ya que buscaban a alguien honrada y trabajadora. Solo me advirtió que el pago no sería mucho. Yo sin pensarlo le dije que sí, ya que con eso le podría ayudar un poco a mi madre. Cynthia me prometió recomendarme con su papá, y ya ella me avisaría si es que había alguna respuesta favorable para mí. Al día siguiente iba yo toda nerviosa a la escuela, esperando que Cynthia me diera una buena noticia. En cuanto la vi, lo primero que hice fue preguntarle. Cynthia se acercó a mí con una cara de tristeza, por lo que supuse que se trataban de malas noticias. Antes de que ella dijera alguna palabra, yo le dije adelantándome que no se preocupara, que ya no necesitaba tanto el trabajo. Pero Cynthia, riéndose de mí, me contestó: «Tranquila, amiga, aún no te he dicho nada, pero te aviso que hoy iremos a mi casa para que mi papá te conozca, y así puedas platicar con él sobre lo del trabajo». Yo estaba muy feliz y abracé a Cynthia, dándole las gracias. Ya por la tarde que salimos de la escuela, nos fuimos caminando hasta su casa ya que no quedaba tan lejos. Al llegar me sorprendí bastante. Aquella casa donde vivía Cynthia era muy grande. Era un lugar de 3 pisos. En la parte de abajo se encontraba la tienda y en el segundo y tercero era donde Cynthia vivía con sus papás. Pasamos a la tienda y Cynthia saludó a una señora llamada Mary, que era la señora que atendía la tienda por las mañanas. Entonces subimos a la segunda planta y ahí estaba su papá viendo la televisión y comiendo. Al vernos se paró al instante, se acercó a nosotras y Cynthia me lo presentó. Se llamaba Héctor el señor. Era un hombre con algo de sobrepeso y con poco cabello. Eso sí, tenía un carácter muy agradable. Yo estaba muy nerviosa, pues pensé que me haría preguntas sobre mí, pero no. Solo nos comentó que yo ya estaba contratada y que me presentara a partir del lunes para comenzar. Cynthia, muy emocionada, le dio las gracias y yo también le agradecí por aquel gran favor. Pasaron los días y por fin llegó el lunes. Me desperté muy emocionada, pues empezaría una nueva etapa, así que me alisté para irme a la escuela y de ahí al trabajo. Pretendía no decirle nada a mi mamá, al menos no por el momento, porque seguro ella se molestaría y trataría de impedirme ir a trabajar. Me fui para la escuela y todo transcurrió normal, pero al fin llegó la hora de salir. Cynthia me esperaba ya y así nos fuimos a su casa.
Cuando llegamos me dijo que metiera mi mochila a su cuarto. También me comentó que se quedaría conmigo toda la semana para enseñarme los precios, el cómo se acomodaba la mercancía y dónde guardaban el dinero para los proveedores. Ahí estábamos ya trabajando, atendiendo clientes y echando un poco de chisme. Ya como a eso de las 3 de la tarde bajó don Héctor para decirle a Cintia que subiera a comer, que él se podía quedar conmigo para apoyarme. Cintia se subió diciéndome que no tardaba. Don Héctor se quedó ahí conmigo. Yo estaba muy nerviosa, pues no quería hacer algo mal mientras él estuviera ahí. Al parecer, don Héctor notó mis nervios, pues me dijo: «Te noto un poco tensa. No estés tan nerviosa, Lidia. No te pienso regañar. Tú haz de cuenta que estás aquí sola. Quiero que te sientas cómoda. Y si necesitas algo, cualquier cosa, no importa lo que sea, pídemelo con toda confianza». Le di las gracias y seguí acomodando mercancía en las estanterías. No sé por qué, pero ese día no me sentía a gusto con don Héctor ahí. Mi error fue haberme llevado unos leggings bien ajustados, porque en ocasiones que yo me agachaba o hacía movimientos, yo sentía de reojo las miradas asquerosas de don Héctor sobre mi trasero. Yo ya quería que bajara Cintia, pero sentía que pasaban los minutos de una forma muy lenta. Don Héctor empezó a preguntarme cosas que me incomodaban más. Sobre todo me preguntaba si yo tenía novio. Le contesté que no. Después me dijo que por qué no, si yo era muy bonita. Me estaba ya molestando mucho, y apenas le iba a responder de forma grosera, cuando por fin bajó Cintia. Ella muy contenta me dice: «Lidia, dice mi mamá que subas a comer algo, pero que te des prisa para que no se te vaya a enfriar el plato». Me subí casi corriendo. Yo ya no quería estar ahí. Bajé nuevamente a trabajar. Así se nos fueron las horas, y ya como a las 8 de la noche, don Héctor bajó para decirme que ya me fuera a mi casa, pues no quería que algo me pasara. Me despedí de ambos y me fui casi corriendo, pues mi mamá estaba a punto de llegar. Cuando llegué a casa, para mi suerte, mi mamá aún no estaba todavía, así que me sentía muy aliviada. Le conté a mis hermanas que me había ido a trabajar para que no dijeran nada en la cena. Cuando mi mamá llegó, todo estaba normal. Ella empezó a preparar la cena mientras mis hermanas y yo poníamos la mesa. Ya cuando estábamos comiendo, no contaba con que mi hermano menor me echaría de cabeza con mi madre, ya que esta muy suspicaz me preguntó que dónde había estado yo todo el día. Muy nerviosa le contesté que estaba haciendo una tarea en casa de una amiga, pero mamá no se lo creyó. Cuando todos se fueron a dormir, mi mamá me empezó a interrogar. Obvio quise negarme, pero preferí decirle la verdad, ya que después mentir sería peor. Ella se molestó bastante con la idea de que yo estuviera trabajando. Ella afirmaba poder con todos los gastos. Sin embargo, yo le hice saber que podía trabajar y también estudiar, porque de esa forma yo le quería ayudar. Al principio no le agradaba la idea, pero como necesitábamos de verdad el dinero, a mi mamá no le quedó de otra más que apoyarme. Ya con su voto de aprobación, al día siguiente, me fui más contenta a la escuela. Al salir esperé a Cintia como de costumbre para irnos juntas a su casa, pero me comentó que iría a comprar unas cosas que su papá le había encargado. Me pidió que me fuera yo sola para la tienda, ya que ahí su papá estaría esperándome. En el camino a la tienda iba pensando en que don Héctor me incomodaba ya bastante, pero necesitaba el trabajo. Cuando llegué estaba ahí la señora Mari atendiendo, y pensé que se quedaría conmigo en lo que llegaba Cintia, pero no fue así. En cuanto me vio, me saludó y me pidió que subiera porque don Héctor quería hablar conmigo. Cuando subí y toqué la puerta, don Héctor me pidió que pasara, y ahí fue que lo vi, sentado otra vez y viendo la televisión. Apenas si lo saludé cuando él se puso de pie. No sé si él acostumbraba a andar así en su casa o si lo hizo con alguna oscura intención, pero don Héctor andaba en puros calzones. Al verlo me sonrojé bastante. De inmediato él tomó un par de prendas y se las fue poniendo. Ya más cómodos le pregunté que para qué me necesitaba, y él me contestó: «Solo quería que habláramos de tu sueldo, Lidia, y de tu descanso. Siéntate, por favor».
Yo me senté en la silla muy incómoda y apenada por lo que acababa de pasar. Don Héctor comenzó a decirme que me daría 150 pesos por día y los sábados me pagaría 200. El domingo sería mi día de descanso. Ya con esa información más clara, me despedí y ya iba a bajar las escaleras cuando don Héctor me dice: ayer escuché cuando hablabas con mi esposa y le contabas que estabas en problemas económicos. Así que lo que necesites, Lidia, puedes contar conmigo. Yo toda nerviosa no sabía qué contestar y le volví a agradecer. A la siguiente semana que estaba ya yo atendiendo sola la tienda, Cintia y su mamá salieron a comprar unas cosas que necesitaban. Siempre iba don Héctor con ella, pero ese día se sintió mal y se quedó en la casa. Casi enseguida que se fueron, don Héctor bajó, preguntándome que cómo me sentía. Yo le dije que muy a gusto, que el trabajo era muy tranquilo. Y le pregunté que cómo se sentía, porque Cintia y su mamá me habían dicho que se sentía mal. Don Héctor sonrió diciendo que se encontraba de maravilla, que solamente no tenía ganas de salir. Además de eso, muy cínico me contestó el maldito: ¿no te has dado cuenta de que me gustas, Lidia? Me encanta verte. Estás bien bonita y me estás volviendo loco. Yo toda molesta y apenada, le pedí por favor que no me dijera esas cosas o le diría a Cintia. Don Héctor soltó una carcajada diciéndome: ay, Lidia, ¿a quién crees que le creerían? ¿A ti o a mí? Yo quería proponerte algo, pero si no quieres escucharme, me iré a dormir y te perderás de una gran oportunidad. La verdad es que me llamó la atención lo que me quería proponer, así que le pregunté. Don Héctor se sentó y me tomó la mano. Después comenzó a decirme que me ofrecía dinero a cambio de que yo estuviera con él. Me quedé helada, no sabía qué responderle. Don Héctor comenzó a subir las escaleras diciéndome que no le debía responder en ese momento, que me tomara mi tiempo. No sabía qué hacer, pues la verdad es que necesitaba el dinero. Además, sabía que si yo le decía a Cintia que su papá me estaba acosando, no me creería. Ya por la noche me fui a mi casa. Estaba pensativa y decidida a no volver a la tienda. Yo pensaba hablar con mi mamá sobre lo que estaba pasando en la tienda. Sin embargo, cuando la vi, ella estaba muy contenta y me agradeció por el apoyo que yo le estaba dando, porque le estaba aligerando el peso que ella cargaba desde que murió mi padre. Con aquellos argumentos ya mejor ni le conté nada de don Héctor. Le di un beso y me fui a acostar. A la mañana siguiente ni siquiera fui a la escuela. Me fui directo a la tienda para hablar con don Héctor. Cuando llegué, ahí estaba la señora Mari. Le pregunté si estaba don Héctor y me dijo que sí, que podía pasar. Subí las escaleras y allí estaba él, como siempre, viendo la televisión y haciendo más grande su panza. Lo saludé y en cuanto me vio, él se paró casi de un salto y me preguntó qué es lo que estaba haciendo ahí tan temprano. Le pregunté que si estaba solo. Él no contestó a mi pregunta. Al contrario, él me preguntó que si yo ya tenía una respuesta a su propuesta. Yo, toda nerviosa y con miedo, le comenté que aceptaba, pero que no quería que alguien se enterara. En ese momento el infeliz me abrazó, diciendo que yo no debía preocuparme. Comenzó a besarme y pasaba sus manos por mi cuerpo. Me tocó atrás y también el pecho. Me fue quitando la blusa casi a la fuerza y me recostó en el sillón. Él comenzó a hacérmelo. Yo solo sentía su asqueroso cuerpo sobre mí. Ni siquiera se puso protección el desgraciado. Sentía mucho asco y quería que todo terminara ya. Ya no quería que sus manos y su lengua me tocaran de la forma que lo hacían. En cambio, don Héctor se estaba dando vida conmigo. Él estaba disfrutando como un animal. Allí estábamos en el acto, cuando para nuestra desgracia entró la mamá de Cintia y nos encontró. Nos empezó a gritar furiosa y me corrió de su casa, jalándome de los cabellos y casi aventándome por las escaleras. Don Héctor empezó a excusarse diciendo que yo lo había seducido y lo había hecho caer en mis tentaciones. El muy infeliz terminó casi pateándome para sacarme de su casa. Yo llegué toda golpeada y revolcada y con la ropa rota. Lo bueno es que en casa no había nadie, así que me metí y me fui a mi cuarto. Me sentía sucia, terrible. Por un momento pensé en quitarme la vida y no seguir viviendo.
Después de tanto llorar no supe en qué momento me quedé dormida. Ya por la tarde me empezaron a llegar mensajes y me desperté. Eran de Cintia diciéndome que yo era una mala amiga, una cualquiera. Le llamé para tratar de explicarle, pero cuando me contestó, ni hablar me dejó. Me dijo que no me parara en la escuela o me golpearía. Más tarde me empezaron a llegar al celular mensajes de otras amigas, diciéndome también varios insultos y burlándose de mí. También me llegaron mensajes de don Héctor pidiéndome disculpas y diciéndome que él no quería dejar de verme, que me daría lo que fuera con tal de tenerme. Yo me sentía fatal y tomé la decisión de que, si ya había perdido a mi amiga, mi trabajo, ya no quería ir tampoco yo a la escuela. A mi mamá cuando llegó le tuve que mentir, diciéndole que no tendría clases unos días, para que así no me regañara, y justificar también que no iría a trabajar esa semana. No sabía qué más hacer, estuve pensando y pensando, así que no me quedó más remedio que buscar a una de mis primas con la que tenía mucha confianza. Lorena se llamaba ella. Cuando le platiqué, ella me apoyó y me dijo que sería bueno darle un escarmiento a don Héctor. Yo no sabía cómo es que ella pensaba hacerlo, pero Lorena luego me explicó. Mi mamá nos podrá ayudar, Lidia. ¿Sabías que ella es una bruja? Bueno, no creo que lo supieras porque mi mamá trabaja muy por debajo del agua. Solo personas selectas pueden consultarla. Me fui para mi casa y Lorena, mi prima, me prometió hablar con mi tía Juana para ver si ella me podía ayudar. Por suerte fue todo muy rápido, porque para la noche del día siguiente recibí la llamada de mi prima Lorena, confirmándome que mi tía Juana me recibiría para ayudarme. Cuando llegué y la vi, lo primero que hice fue abrazarla y llorar. Le comenté todo lo que me había pasado y lejos de regañarme me aconsejó y me preguntó: ¿de verdad quieres vengarte de ese tal don Héctor, Lidia? Yo sé que te puedo ayudar, pero ¿de verdad estás dispuesta a llegar a esos extremos? Porque te aseguro que las cosas se pueden poner muy feas si procedemos con brujería. Tú piénsalo, pero yo respetaré tu decisión porque al final sobre tu conciencia caerá lo que pueda resultar si le hacemos un trabajo. Yo con todo el coraje que tenía le respondí: sí, tía, sí quiero vengarme. Siento odio y asco contra ese hombre, y por lo que me hizo deberá pagar. Mi tía Juana fue muy serena. Fue preparando una especie de brebaje. Tardaría un rato, pero valió la pena la espera. Listo, Lidia. Ya tengo lo que necesitamos. Ahora escúchame muy bien. Este líquido que te entrego, debes disolverlo en agua, vino o en cualquier bebida que gustes. Tendrás que dárselo a beber a don Héctor. Con esto te aseguro que lo tendrás a tus pies y podrás desquitarte de ese malnacido. Para entonces te pediré que me traigas algunas otras cosas que necesito para hacerle un trabajo final. Mi tía me acababa de dar algo tan poderoso que ni yo lograba comprender en ese momento el alcance de la brujería. Ella me pidió que le recolectara también cabello de don Héctor y otras cosas más, así que yo tenía una misión por cumplir. Le agradecí a mi tía y a mi prima y me fui para mi casa. Esperé unos días y por fin me animé a llamarle a don Héctor. Le dije que tenía ganas de platicar con él a solas. Le pregunté si podíamos vernos. Él me dijo que sí, que dónde nos veríamos. Le comenté que en un motel que se encuentra en la orilla de la ciudad. Don Héctor contento aceptó mi invitación. Él expresó tener muchas ganas de verme y de hacerme suya. Eso sí, le pedí dinero para poderme ir para el motel, a donde yo lo iba a esperar. Don Héctor no dudó de mí, y lo hizo. Él me depositó. Se le notaba desesperado, y rápido me mandó el dinero. Cuando lo fui a sacar, me fui directo para el motel. Yo llegué mucho antes que él al lugar. Esto me dio tiempo para preparar la copa de vino y disolverle el brebaje que me dio mi tía Juana. Después aguardé algunos minutos en lo que llegaba aquel señor. Cuando por fin llegó, el asqueroso se me aventó encima a besarme. Lo aventé a un lado diciéndole que teníamos tiempo, que nos fuéramos despacio. Le propuse tomarnos la copa y platicar un poco. Ese maldito cerdo, por la ansiedad que tenía de poseerme, se bebió casi toda la botella de un trago. Yo por dentro me saboreaba mi venganza, porque eso lo haría una presa fácil.
Pasaron unos 10 minutos y don Héctor se fue sobre de mí para quitarme la ropa. Su boca y sus manos nuevamente me pasaban por el pecho, por mi cuello. Él me levantó la falda y me tocaba desesperado como un animal. Don Héctor comenzó a hacérmelo muy fuerte. Me estaba lastimando, me dolía mucho. Pero de repente, en un abrir y cerrar de ojos, don Héctor se desvaneció sobre la cama, cayó como desmayado. Yo lo revisé pensando que ya lo había matado, pero no, él aún estaba vivo. Quizá ese era el efecto del brebaje. En eso aproveché para arrancarle algunos cabellos, le corté algunas de sus uñas y también le corté con unas tijeras un pedazo de tela de su pantalón. Aproveché para revisarle la cartera y sacarle así todo el dinero que traía el muy miserable. Después me salí del lugar y me fui para mi casa. Al llegar, ahí estaba mi mamá un poco triste. Le di el dinero diciéndole que don Héctor me había liquidado de la tienda. Eso la puso muy feliz, pues eran como 10,000 pesos. También le dije que ya no quería ir a estudiar, que me buscaría un trabajo de tiempo completo y después, cuando hubiera mejores posibilidades, regresaría a la escuela. Mi mamá se molestó por eso, pero como necesitábamos más dinero, ella no se negó a mis propuestas. A los 2 días le llevé el cabello y las otras cosas a mi tía Juana, con las que ella haría el último trabajo de brujería. Ella tomó las cosas y las metió en una bolsa negra muy pequeña. Ella rezó sobre aquello, hizo algunas otras cosas extrañas, y al final, mi tía selló aquella pequeña bolsa con un diminuto hilo rojo y me dio la instrucción de que guardara aquello muy discretamente y cerca de mi brasier, porque debía llevarlo conmigo durante 21 días. Con aquello se le haría una especie de amarre de amor a don Héctor, para que así él se volviera loco por mí y yo lo pudiera manipular a mi antojo. Pasó el tiempo indicado y con esa precisión, el día 22 después de que se hizo el trabajo de brujería, a mi teléfono llegó la llamada de don Héctor. Él me pedía que nos viéramos de nuevo. Él me pedía perdón por haberse dormido y también me perdonaba por haberle quitado los 10,000 pesos. Me decía que me daría más si es que le regalaba algunas noches de placer en la cama. Al principio me negué a sus peticiones. Él se escuchaba distinto. Me decía que me amaba y que si yo no lo correspondía, él era capaz de quitarse la vida. Cuando supe que realmente él estaba dispuesto a hacer muchas cosas con tal de tener mi amor, yo aproveché para sacarle dinero, haciéndole siempre la promesa de que nos veríamos. Don Héctor me mandaba y me mandaba dinero. Yo ya tenía casi 100,000 pesos en mi bolsa, pero tuve que parar. Tampoco iba a quitarle su patrimonio a mi amiga y a su madre. Yo, muy satisfecha con el dinero, le pedí a don Héctor que no me volviera a buscar, que no lo quería volver a ver en mi vida. Don Héctor se molestó porque nunca le concedí una noche como yo se lo había prometido, y me dijo que me arrepentiría de lo que estaba haciendo, porque si me veía en la calle, él sería capaz de matarme. Yo tenía mucho miedo los siguientes días. Cuando salía a la calle volteaba a todas partes, porque aquel imbécil sabía dónde yo vivía. Sin embargo, fue muy raro porque él ya no me buscó ni me volvió a marcar. Con los días me quedé tranquila, pero aún así evité andar por los rumbos de la tienda de aquel hombre. Pasó algún tiempo, como 2 meses, y en eso, andando por el centro, me encontré con una amiga de nombre Laura. Ella me saludó con alegría porque hacía mucho tiempo no nos veíamos. Ella también iba en mi salón en la universidad. La verdad es que me sorprendió. Yo creí que ya todos me odiaban por lo que había hecho. Laura me preguntó si yo sabía algo de Cintia y le respondí que no, que hacía tiempo no la veía porque habíamos salido mal por lo del chisme con su papá. Laura agachó la mirada y me dijo que si yo apreciaba a Cintia, fuera a verla o buscarla para ver cómo podía ayudarla, porque la estaba pasando muy mal. Laura me contó que don Héctor había estado muy raro las últimas semanas, que estaba como loco, como ansioso, y después comenzó a tomar y a tomar. Todo el día andaba borracho y lloraba desconsolado. Supuestamente una herida de amor lo tenía así de triste. Laura me dijo que la perdición de aquel hombre lo llevó a derrochar el dinero que le quedaba de sus ahorros. Mucho se le fue en alcohol, la otra parte en apuestas en el casino, y lo demás, el hombre, un día completamente enloquecido, agarró todos los billetes de sus ahorros y los quemó.
Cintia y su mamá no pudieron hacer nada, porque ellas ya se habían ido de la casa, ya no aguantaban a don Héctor. Aquel hombre muy desconsolado, solo y deprimido porque lo había perdido todo, una noche decidió colgarse y quitarse la vida. Los vecinos se dieron cuenta de aquello cuando, después de días de que el cadáver estuviera ahí, el olor a podrido invadió la casa y también se esparció en los alrededores. Lo que le pasó a don Héctor había preocupado mucho a los vecinos y puso muy triste a Cintia y a su mamá, porque más allá de haber perdido a don Héctor, perdieron sus ahorros y su patrimonio. Solo les quedó la casa, pero ya no tenían nada en la tienda, ni dinero para surtirla. La verdad es que, en ese momento, con lo que me contaba Laura, sí me llegó la culpa. Nunca pensé que mis actos afectarían tanto a Cintia y a su madre. Creí que todo quedaría entre don Héctor y yo. Cuando me despedí de Laura, me fui para mi casa, pensando en darme a la tarea de regresarles gran parte del dinero que le saqué al viejo. Pronto fui y le pedí perdón a Cintia, pero ella no quiso dármelo, y cuando le ofrecí el dinero, de principio no lo quiso tomar, pero su mamá, quien también estaba ahí, ella sí agarró el dinero. Comentó que con ese dinero, que finalmente era de ellas, levantarían de nuevo la tienda. Yo me despedí y ya no las volví a ver nunca. Quise olvidar todo ese horrible capítulo que vivimos, y que sé que en parte yo también lo provoqué al aceptar las insinuaciones de don Héctor. La necesidad del dinero me sedujo y me cegó. Realmente me faltó dignidad. Asumo mi parte en esto, por ello es que regresé ese dinero. Sé que eso no repondrá a la vida que se perdió, pero al menos hace menos terribles las cosas. Hoy en día soy ya una profesionista y me gano la vida honradamente. Por advertencia de mi tía Juana, sé que en algún momento de la vida pagaré por lo que he hecho. Espero que no sea así y que Dios logre perdonarme. Sin embargo, si algún día llega aquel mal a mi vida, lo aceptaré dignamente. Queda como una gran lección esto que comparto, porque la brujería no es para todos, es de mucho cuidado, porque los precios a pagar pueden ser tan altos como lo es la propia vida.